Ok, chavos, pues llegó la evaluación. La evaluación para este último parcial y final es esta que tenemos aquí a continuación. Tenemos un libro de Excel que está habilitado para macros. Les había comentado que vamos a evaluar y vamos a tratar de hacer un conjunto de los primeros dos parciales. Entonces tenemos un caso el cual que dice se debe realizar un formulario que va a estar en la hoja 3 con una macro con la cual podremos crear una base de datos con los elementos de la siguiente tabla, que son esta tabla de aquí, así como desarrollar una base de datos cual va a estar en la hoja número 2, la cual calculará de manera automática los campos del sueldo, días laborados y total a pagar. Como dato, tenemos que el bono será del 0.6% del sueldo registrado por cada día laborado. Okay, tenemos primero que analizar la situación. Vamos a crear una hoja que va a ser dedicada a un formulario para rellenar y una hoja donde vamos a tener nuestra base de datos. Entonces, el formulario, ¿qué es lo que va a incluir el formulario? El número de empleado, tipo de semana, categoría de sueldo, la fecha de la alta y la fecha de la baja. Ok, número de empleados sabemos que vamos a rellenarlo con cualquier número aleatorio, no hay ningún problema, pueden ser números, pueden ser letras o combinación de ellas. El tipo de semana, ¿por qué tipo de semana? Aquí tenemos una tablita que nos va a ayudar, que nos dice que de acuerdo al tipo, del 1, 2 al 3 al 4, el descanso se toma. Por ejemplo, para la semana tipo 1 tendrán descansos sábados y domingos, o sea que esos días no son laborables. Tipo de semana 2, el domingo es cuando tiene su descanso, el tipo de semana 3 el martes y el jueves para el tipo número 4. Ahora, esto es un tip que les va a ayudar. Esta sección de aquí está configurada como, esta de aquí está como un sueldo. Esta de aquí no tiene ningún tipo de rango, no tiene ningún tipo de nombre, simple y sencillamente nos sirve para determinar cómo vamos a programar la función más adelante. Ahora, la otra cosa que vamos a rellenar en el formulario es la categoría del sueldo. La categoría de sueldo sí lo tenemos en A, B, C y D, y estos son los sueldos que vamos a tener. Eso significa que si yo capturo en mi formulario con categoría de sueldo A, automáticamente en mi base de datos debe de encontrar y relacionar la letra A con un sueldo semanal de 750, B 1250, C 1900 y D 2600 de manera automática. Este sí les decía, este sí tiene nombre, se llama sueldo, es una tabla y ya ustedes saben para qué nos sirve tenerlo como tabla. En una función lo vamos a tener. Ok, vamos por partes. El formulario que debe estar en la hoja número 3, tenemos estos son los elementos. Lo único que yo voy a llenar es esto, el número de empleado, el tipo de semana, categoría de sueldo y las fechas tanto de alta como de baja, siguiendo este formato día, mes y año, día, mes y año en ambos. Obviamente tenemos un botón de registrar, el cual nos va a hacer llevar esta información a nuestra hoja de datos o nuestra base de datos. Ahora, aquí hay que aclarar algo. El número de empleados libre, puedo crear y escribir lo que yo quiera. Tipo de semana, como yo estoy en tipo de semana yo estoy limitado solamente a estas cuatro opciones, 1, 2, 3 y 4, entonces en mi formulario no puedo correr el riesgo de poner un 5, un 6 o un número. Entonces lo que hice fue una validación de datos donde yo puedo seleccionar solamente las opciones que corresponden al tipo de semana, que es del 1 al 4. Eso pasa igual también categoría de sueldo. Categoría de sueldo yo nada más tengo A, B, C o D, no puedo escribir E, F, G o cualquier otra burrada. Entonces aquí yo tengo esas opciones con una validación de datos. Fecha de alta y fecha de baja pues es completamente libre. Solo recuerden que para que nos den valores positivos pues tiene que ser la fecha de alta anterior a la fecha de baja. Ok, en cuanto a la base de datos, estos primeros 5 campos son número de empleado, tipo de semana, categoría de sueldo y estas dos de aquí, fecha de alta y fecha de baja. ¿Qué es lo que va a calcular de manera automática la base de datos? Pues es esta columna, bueno, en realidad estas tres columnas. El sueldo no es más que una búsqueda. El sueldo va a estar condicionado a qué, a la categoría del sueldo, que es A, B, C o D. Entonces, por ejemplo, si de hecho yo aquí cambio A, me cambia el sueldo. ¿Cómo logramos eso? Pues obviamente porque tenemos en sueldo una tabla que nos da nuestras opciones, y les voy a regalar el hecho de que estamos usando la función buscar V. Así de sencillo. Días laborados funciona exactamente igual que la última práctica, que fue la práctica número 2. Entonces aquí no hay pierde. Vamos, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Para días laborados, fecha de alta, fecha de baja, y obviamente el tipo de semana, y el tipo de semana está aquí. Entonces, así como hicimos en la práctica anterior con una función condicional, porque dependiendo del valor de esta columna,
es el tipo de semana que se va a seleccionar y obviamente para el conteo de los días. Total a pagar no tiene absolutamente nada de ciencia. Recordemos que el bono es del 0.6%, entonces aquí lo que estamos haciendo es multiplicar el sueldo por ese 0.006% y el resultado de eso lo multiplicamos por los días laborados o el resultado de esta columna que se encuentra aquí. Ahora, ¿cómo funciona? Vamos a poner, por ejemplo, tipo de semana. Voy a seleccionar un 2, categoría la D, fecha de alta 1 de mayo del 2007 y fecha de baja 31 de diciembre del 2020. Antes de que presione registrar, obviamente tiene que estar funcionando el botón registrar. ¿Qué es lo que hace? Quiero que analicemos todo lo que hace. Me va a guardar. Después de que me guarde, me va a dar una notificación de que se ha guardado satisfactoriamente un MSG Box. Y después este campo o esta selección se va a ir hasta la A8, que es donde tengo mi número de empleado. Entonces, para empezar ahí, vamos a ver. Hace el guardado, me manda un mensaje. Después borró, me limpió y me regresa a esta sección de aquí. Vamos a datos. Aquí está tipo de semana 2 de 1 de mayo, 31 de diciembre. Me encontró el sueldo correspondiente a esta categoría. Y los días laborados me los contó de acuerdo a estas fechas y al tipo de semana. Obviamente total a pagar, pues aquí lo tenemos ya. Otra cosa que se agrega en el formulario. Si yo no tengo nada en el número de empleado, captura correctamente el número de empleado. Pongo cualquier cosa, intentamos registrar, captura el tipo de semana. Ok, todos tienen validación. Captura la categoría del sueldo. Captura correctamente la fecha de alta. Okay, todos tienen validación de datos, la fecha de baja. Y bueno, la confirmación de que se ha registrado satisfactoriamente. Aquí tenemos, todo funciona de manera perfecta. Un tip que les voy a regalar. Cuando estuve haciendo la tablita esta de aquí, fíjense que es una tabla, obviamente como tenemos funciones y no quiero tener que estar escribiendo la función cada vez que hago un registro, porque pues si no, no tiene ningún sentido esto. Pongo la función, la hago funcionar, corroboro los datos, después lo convierto en tabla y asegúrense de que muy probablemente les va a dar un error aquí de valor, les va a aparecer valor en estas dos o en estas tres quizás, porque a la hora que abran la función van a darse cuenta que está tomando todo el rango, toda la columna. Nada más es de que en el primer registro acomoden que sea solamente digamos que los valores de esa fila correspondiente. No podemos, cuando estamos en tabla no puedo congelar valores, porque por ejemplo si me fijo aquí, si se fijan, tengo toda esta sección, no puedo en realidad congelarlos, pero sí puedo en el primero arrastrar y asegurarme de que solamente estoy seleccionando una celda y no todo un rango. Haciendo funcionar la primera, todos funcionan ya. Entonces eso por si acaso les sucede, para que no tengan duda, y si tienen duda pues me pueden dejar mensajes por el sistema. Eso sería todo.